este plan C que está en marcha por mandato del pueblo de México, porque así lo decidió la mayoría, más de 35.900.000 personas han decidido votar por la continuidad, votar por la transformación, por el segundo piso de la llamada cuarta transformación de este país. Y eso nos lleva pues a revisar qué está pasando con el Poder Judicial de la Federación, sobre todo porque uno de los objetivos del llamado Plan C fue precisamente el de buscar la reforma constitucional a este Poder Judicial y que sea el pueblo el que democráticamente, ahora sí, ejerza esta capacidad de elección, como ocurre en el Poder Legislativo y, por supuesto, en el Poder Ejecutivo. Por tanto, el Poder Judicial de la Federación, tal como se le conoce hasta ahora, podría estar viviendo sus últimos días. El llamado Plan C, que implica reformas profundas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos para hacer efectiva la democracia plena, el estado de bienestar y echar abajo toda política antisocial vinculada al neoliberalismo, está en marcha a partir de esta elección del pasado 2 de junio. Este cambio viene después de que los propios ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se opusieron sistemáticamente a la transformación del país, al echar abajo 74 leyes y reformas aprobadas por la mayoría del Congreso de la Unión y en algunos casos también por los congresos estatales, incluido el llamado Plan B, que reformaba el ámbito electoral. A partir de ahí es cuando surge este Plan C. Ahora el país discutirá la iniciativa del presidente López Obrador, que busca una nueva integración de la Suprema Corte para hacerla eficiente, austera y transparente, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita. A partir de esta posibilidad, ningún juzgador ganará más que el primer mandatario y tampoco estarán sometidos a los intereses de los oligarcas y las transnacionales a las que han defendido históricamente. Por primera vez, los ministros y ministras de la Corte serán sometidos a este juicio popular que determinará el futuro del Poder Judicial de la Federación. El Plan C está en marcha. Vamos a recuperar lo que nos dijo la propia doctora Claudia Sheinbaum en entrevista con Contralínea el pasado 25 de mayo, cuando justamente le consultábamos incluso si no habría Plan C, qué debía pasar con el Poder Judicial de la Federación, y la entonces candidata, hoy presidenta electa, pues nos explicaba en esta entrevista exclusiva para la revista Contralínea que sí era materia de discusión el Poder Judicial, porque no podemos permitir que siga habiendo tanta injusticia en nuestro país. Vamos a verlo. Evidentemente yo estoy de acuerdo con la reforma al Poder Judicial que planteó el presidente. Ahora, tiene necesariamente que discutirse el Poder Judicial en nuestro país. Primero, el uso político del Poder Judicial. Segundo, que realmente haya justicia para el más pobre, que haya justicia en México. Tiene que haber un compromiso del Poder Judicial con la seguridad y la paz en México. Normalmente se habla del presidente, pero lo he mencionado yo, sí es un asunto del Ejecutivo, por supuesto, pero es un asunto de las fiscalías y es un asunto del Poder Judicial, porque finalmente quien emite una orden de aprehensión, una orden de cateo, o quien da un amparo, pues es el Poder Judicial. Entonces, tiene que haber un compromiso del Poder Judicial a la seguridad y la paz en nuestro país, la coordinación necesaria, y que sea una discusión sobre el papel del Poder Judicial y la reforma que se requiere al Poder Judicial, que me parece indispensable. Y ya no politizar las decisiones. Ahora,
siempre va a haber respeto al Poder Judicial. El presidente discute en las mañaneras sus decisiones, el Poder Judicial lo dije en el debate, ha sometido a funciones que no le corresponden, particularmente del legislativo, echando para atrás las reformas importantes que se hicieron por parte del Poder Legislativo, pero siempre se acatan las decisiones. Y así va a ser, nosotros vamos a acatar siempre las decisiones del Poder Judicial, pero sí tenemos que entrar a discutir el Poder Judicial y cómo hacemos con jueces corruptos, cómo hacemos para que realmente haya una participación del Poder Judicial en la seguridad y la paz de nuestro país. Y doctora, si no se lograra el plan C, ¿cómo tendría entonces que discutirse esta? Pues tiene que abrirse la discusión sobre el Poder Judicial. Y si hay acuerdos, pues hay acuerdos, y si no, pues mantener vigente siempre la posibilidad de estar diciendo qué es lo que está pasando, pero siempre respetando las decisiones. Ahí estaba esta declaración que nos hacía el 25 de mayo pasado la doctora Claudia Sheinbaum, ya prácticamente al cierre de su campaña, a días de la elección, a 7 días de la elección, nos declaraba que ella estaba de acuerdo con la iniciativa que presentó el presidente López Obrador para reformar al Poder Judicial de la Federación. Le insistimos qué pasaría si no ocurría el plan C, y ella nos indicaba que de cualquier manera el pueblo de México estaba convocado a discutir qué tipo de poder judicial queremos y sobre todo para que no se politicen las decisiones al interior de ese poder, del poder judicial. Pero vamos a recordar cómo es que surge este plan C, este llamado que hizo el presidente López Obrador al pueblo de México a votar masivamente por el proyecto de nación de la Cuarta Transformación para reformar justamente al poder judicial. Este plan C surgió luego de uno de los mayores golpes a la democracia asestado directamente desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordar que fue el 8 de mayo de 2023 cuando el Pleno de la Corte, por mayoría de 9 votos de los 11 que la integran, declaró la invalidez del primer decreto de reformas político-electorales conocido como Plan B, aprobadas por el Congreso de la Unión, entiéndase por los partidos Morena, Verde y PT en diciembre de 2022. Esta decisión de declararlo inválido, tal como se lo solicitó la oposición en voz de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática. Aquel día la mayoría de ministras y ministros habrían firmado su propia sentencia de extinción del Poder Judicial de la Federación, tal como lo conocemos ahora, porque un día después, el 9 de mayo de 2023, después de este golpe judicial al Plan B, el presidente López Obrador llamó al pueblo a lo que se conoció como el Plan C. Vamos a recuperar aquellas palabras del 9 de mayo de 2023 del presidente López Obrador en torno a qué significaba el Plan C y qué es lo que había ocurrido con la Corte un día antes al echar abajo este primer paquete de reformas político-electorales. Recuperemos ese momento de la conferencia matutina de López Obrador. Plan B, sí. Ahí viene el C. Ahí viene el C. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron.
al Poder Legislativo, lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada, nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley. Los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución. Actualmente, quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero no tienen mayoría calificada, porque la mayoría calificada implica no 50% más uno, sino 2/3 partes de los votos. Y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales, 500. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales.
Ese es el plan C. Recordamos que esta declaración la hizo el presidente López Obrador el 9 de mayo de 2023, un día después de este golpe judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 9 votos de los 11 que integran su pleno, pues para echar abajo esa primer paquete de reformas político-electorales que se había conocido como el Plan B. Y pues el presidente llamó ahí de forma muy clara al pueblo de México a votar por las mayorías calificadas en el Congreso, además reflexionando que sin esas mayorías calificadas pues la transformación no iba a poder seguir avanzando. El 5 de febrero de este año, de 2024, ya el presidente López Obrador pues empezó o más bien dio a conocer cuáles eran esas reformas estructurales o sustanciales que harían posible cambiar ya la Carta Magna de todas esas modificaciones que se hicieron en el modelo neoliberal y que pues impedían nuevamente recuperar el sentido social de la Constitución, origen de una, o más bien que su origen había sido la Revolución Mexicana. Todo eso se abandonó por políticas antisociales que incluso se plasmaron en la Constitución y ahí no pedían diálogo. ¿A poco pedían diálogo con las mayorías para ver si quería el pueblo de México que nos aplicaran el FOBAPROA que todavía no acabamos de pagar? ¿O dieron diálogo para aplicar que el salario mínimo estuviera por debajo de la inflación? ¿O pidieron diálogo para cuando privatizaron las pensiones? ¿O cualquier cantidad de tropelías que cometieron? ¿Pidieron diálogo para privatizar los bienes de la nación, para privatizar las empresas públicas? Ahí no pidieron diálogo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Vamos a recuperar justamente el momento en el que el 5 de febrero el presidente López Obrador pues llamaba o más bien proponía reformar al Poder Judicial y también a los organismos autónomos que se crearon para beneficio de esa misma oligarquía. Vamos a ver. 17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. 19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, lo recuerdo, para que no se tenga nada más el retrato del presidente Juárez y se olvide su pensamiento y su obra. Decía, no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. 20. Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos
onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, sí, autónomos del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público. El plan C nunca estuvo oculto, nunca se le mintió a nadie, se puso digamos, sobre la mesa las cartas de forma muy clara. Ese 5 de febrero de 2024, el presidente López Obrador expuso estas 20 reformas a la Carta Magna para profundizar lo que se conoce, lo que es una forma de gobierno y se conoce como estado de bienestar, combatir la corrupción y democratizar más al país, es decir, darle el poder al pueblo. El presidente López Obrador incluso ese mismo día señaló que esas reformas que estaba proponiendo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que su movimiento ha postulado y llevado a la práctica desde sus orígenes. Todo esto lo dijo desde el recinto parlamentario de Palacio Nacional. Una de esas reformas es justamente la del Poder Judicial de la Federación, que busca hacer, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una nueva integración, hacerla eficiente, austera y transparente. Además, esta reforma al Poder Judicial establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces mediante un proceso electoral similar al que ya se lleva a cabo para el presidente de la República y los legisladores, es decir, para los otros dos poderes de la Unión. Además, se propuso la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita. Como escuchábamos al propio presidente, otra de las iniciativas es establecer ya de forma clara y contundente que ningún servidor público, ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Esto es que ningún juzgador va a ganar más que el primer mandatario, cosa que a la fecha pues sigue ocurriendo porque los ministros y ministras se creen patrones, no se creen servidores de la nación, y en realidad eso explica mucho también sus propias decisiones a favor de un grupúsculo que pretendía ser el dueño de nuestro país. Así, el 2 de junio de 2024, el pueblo respondió a aquel llamado del presidente López Obrador a efectuar el Plan C y respondió, como veíamos en la propia conferencia hoy del presidente, con 35.923.669 votos a favor de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y un voto masivo para la coalición Morena, PT y Verde en el Congreso de la Unión. De acuerdo con este conteo que hizo el Instituto Nacional Electoral, la Cuarta Transformación tendrá mayoría calificada en ambas cámaras y además, al controlar la mayoría de los congresos del país, también tendría ese voto para las reformas más importantes a la Constitución. El mandato del pueblo es claro: reformar la Carta Magna en los términos en los que el presidente López Obrador planteó el pasado 5 de febrero. Aquella ocasión, el presidente López Obrador también dijo que las modificaciones a esta constitución política sería justamente en los artículos antipopulares o antisociales introducidos en el periodo neoliberal. Incluso dijo que esos artículos en realidad son alteraciones que niegan el sentido general de la Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular revolucionario y por lo mismo concebida desde el inicio con un espíritu nacional y social, así como público.
¿Qué pasa con el Poder Judicial de la Federación? ¿De qué estamos hablando con el Poder Judicial de la Federación? Pues de una instancia, una institución que estuvo ajena a lo que debe ser el Estado. Es decir, las instituciones del Estado deben velar siempre por la mayoría, por el pueblo. ¿Y por quién velaba en realidad el Poder Judicial de la Federación? Por la cúpula. No hay que olvidar que en todo este tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha actuado como un poder fáctico, ha traicionado sistemáticamente al pueblo de México. A lo largo del sexenio ha echado abajo 74 leyes y reformas. No hay que olvidar que la ponencia de la ministra Lenia Batres ha documentado perfectamente lo que ella misma, esta ministra del pueblo, llama la masacre legislativa, incluso inventando un concepto de la democracia deliberativa, algo que ni siquiera está en la Constitución, para echar abajo estas reformas y con ello cancelar la transformación del país. Directamente, y esto no se nos debe pasar por alto, la presidenta del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández, habría incluso conspirado para atentar contra los comicios electorales del 2 de junio al tratar de reinstalar al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No olvidar que también otro indicio de cómo se comporta este Poder Judicial de la Federación en contra del pueblo de México ocurrió el 28 de agosto de 2023, cuando la propia Norma Piña lanzó aquella amenaza pública contra el proceso electoral. Vamos a recuperar justamente esas palabras de la ministra Piña del 28 de agosto de 2023 amenazando el proceso electoral. Veamos. En los últimos años, la Judicatura ha visto disminuida su participación en el presupuesto de egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos. En el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto al Poder Judicial de la Federación han disminuido 15.4 en términos reales. Esto no ha sido obstáculo para que la Judicatura continúe sus esfuerzos para garantizar una mejor impartición de justicia y la implementación de diversas reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión. Las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 23-24 implicará la renovación de más de 20,000 puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. Ahí estaba el mensaje amenazante que lanzó Norma Piña. Por supuesto, no es el único. Y después de tiempo, esto ocurrió el 28 de agosto de 2023, pues el propio presidente López Obrador alertó de que desde el Poder Judicial se estaba cocinando el golpe de Estado técnico. Esto porque a partir de ese momento en el que Norma Piña lanzó pues esa campaña en la cual estaba entrometiéndose ya al proceso electoral y que decía ella no habría transmisión pacífica del poder,
pues justamente el Poder Judicial actuó siempre en beneficio de la candidatura del PRIAN, particularmente la candidatura de Xóchitl Gálvez. Y hay otros 4 momentos que revelan ese actuar indebido de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya habíamos abordado aquí en este programa y que incluso expusimos en la conferencia del presidente López Obrador. El primero de esos tiene que ver con la cena en diciembre pasado, a la que convocó la propia Norma Piña en la casa del ministro González Alcántara Carrancá, y a la que estaban invitados 3 magistrados electorales, entre ellos la actual presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues para presionarlos para que el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón regresara a la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y que fuera este calderonista el que tuviera en sus manos la facultad máxima de calificar la elección del 2 de junio. En aquella cena del 12 de diciembre de 2023 se convocó también a Alito Moreno, Alejandro Moreno, el líder priista, y también a Santiago Krill Miranda. De acuerdo con el diario Milenio, que es quien reveló esta información, no acudió Santiago Krill, pero sí Alito Moreno, ambos operadores de la candidatura de Xóchitl Gálvez. La segunda importante digamos, suceso que marca la intromisión del Poder Judicial en las elecciones o en el proceso electoral fue la apertura y filtración del expediente de investigación contra el expresidente de la Corte, el ministro en retiro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien era parte del equipo de campaña y sigue siendo pues parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El tercer suceso fue la liberación de actores relevantes en el caso Ayotzinapa, como el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, y los 8 militares, así como la liberación de generadores de violencia. En este caso destacamos el caso, pero no es el único, de Abraham Oseguera Cervantes, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, hermano del líder de esa organización, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Ello para desestabilizar el país por 2 vías: por una parte a través de las protestas sociales, y por otra mediante la violencia extrema que aplican cárteles del narcotráfico, como justamente el cártel Jalisco Nueva Generación, que además, como dato adicional, está asentado en Zapopan. El cuarto punto pues tiene que ver con este consentimiento de parte de la ministra presidenta de la Corte de una reunión que sostuvieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con Xóchitl Gálvez tan solo 18 días antes del proceso electoral, es decir, el pasado 14 de mayo, y esto formaba parte de la propia estrategia del PRIAN de decir que en México no había piso parejo y había una elección de Estado. A esto se suma el hecho de que el Poder Judicial siempre ha actuado en contra del pueblo de México con estas 74 leyes y reformas que han echado abajo, entre ellas, por supuesto, el Plan B, todo el Plan B. No solo ocurrió en mayo esta invalidación del Plan B, sino también posterior a esto con el segundo paquete de reformas. Además, echaron abajo en mayo de 2023 el decreto presidencial que clasificaba como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura prioritarios, y que tenía por objetivo evitar que grupos de intereses creados como las 2 asociaciones del empresario Claudio X González Guajardo, es decir, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, en colusión con jueces, magistrados y ministros, frenaran las obras estratégicas de la Cuarta Transformación mediante juicios de amparo. En junio del año pasado, la Corte determinó arbitrariamente cancelar la segunda parte del Plan B, es decir, las reformas a la Ley General de Instituciones, Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Esas reformas buscaban fortalecer el régimen democrático, así como evitar en un futuro que el INE volviera a ser botín de unos cuantos, como ocurrió con Lorenzo Córdoba Vianello, quien
ya como abierto aliado de Claudio X González Guajardo, líder del PRIAN, fue el único orador en la marcha del 18 de febrero de 2024, la Marcha Rosa, movimiento que después se descaró pues como parte de la campaña de Xóchitl Gálvez. Y recordar en este momento, un paréntesis, que todos los consejeros electorales del pasado, llámese José Woldenberg o el propio Valdés Urita o incluso el que calificó la elección del presidente López Obrador, estuvieron presentes en las marchas rosas. Ellos eran impulsores de esa plataforma y son los que ahora vienen junto con Ciro Murayama a decir que el plan C es inválido. Entonces siempre hay que pensar dónde se mueven estos actores supuestamente independientes que al final estaban del lado de una de las campañas. Además, el 24 de noviembre del año pasado, la mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales, es decir, las factureras o empresas fantasma. En un extremo todavía más grotesco, vergonzoso, el 31 de enero de 2024, dos ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán, invalidaron la reforma a la ley de la industria eléctrica en beneficio de transnacionales como la francesa Engie, que había promovido ese juicio de amparo. Vamos a recuperar el momento en el que el presidente López Obrador hablaba del golpe de estado técnico que se maquinaba desde el Poder Judicial y regresamos. Sin duda, es una guerra sucia que tiene como fondo la elección. Nunca había visto a los jueces tan activos. Ya no puedo hablar de cierto periodista. Los jueces me lo prohibieron. Me están pidiendo de una señora que tampoco puedo hablar, que yo borre unos twitteres pasados. Todo lo voy a hacer, voy a cumplir todo. ¿El INE le pidió borrar los tweets? No, jueces del Poder Judicial. Incluso todavía están por notificarme, yo creo que ya lo hicieron, de que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado. Van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor o utilizarlas, las infracciones, en el momento de la calificación de la elección. Fíjense por dónde van. Pues eso es lo que yo pienso que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí. Yo no, mis libertades y cuáles son sus fundamentos. Sí, ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad. O mis funciones como presidente, que tengo que garantizar que el país
se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad, de democracia. Pero así están, quién sabe qué encuestas están viendo, quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos. ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde... Pues ahí está la denuncia que hacía el presidente López Obrador justamente el 12 de marzo de 2024 sobre esta lista que preparaba el Poder Judicial para hacer este fraude electoral. No les alcanza, pero pudieran tratar de aplicarlo en el plan C. Y es que vamos a recuperar parte de una entrevista que le hizo la revista Abogacía al ministro Luis María Aguilar Morales, el más antidemócrata de los ministros, o uno de los más antidemócratas, autoritario, totalmente partidario de la injusticia. Este ministro es quien el 23 de agosto de 2023 buscó destituir al presidente López Obrador de la presidencia de la República. Presentó un proyecto a la segunda sala y después lo retiró, nunca dio ninguna explicación, pero ese proyecto intentaba destituir al presidente López Obrador, pasando por encima de la voluntad de 33 millones de personas, nada más por poner un ejemplo, pero pues no es el único caso de lo que ha ocurrido con este ministro Luis María Aguilar. Él mismo es quien junto con Pérez Dayán invalidó la ley de la industria eléctrica. Dos ministros pasando por encima de la Constitución, de cómo está constituido nuestro aparato de gobierno, del poder legislativo particularmente, pasando por encima de esta decisión de la mayoría del poder legislativo y por supuesto del pueblo de México. Y también es quien saboteó, por ejemplo, la entrega de los libros de texto gratuitos. Él brindó estos amparos para que no se entregaran. Él es quien tenía un expediente de un oligarca en su cajón que debía más de 60,000 millones de pesos al erario de la nación porque no había pagado impuestos. Este es el personaje que ahora viene a decirnos que sin ese poder judicial independiente, cosa que no son independientes, por supuesto, tienen intereses vinculados directamente a la oligarquía, pues no se debe reformar, porque entonces vamos a entrar a un periodo autoritario. Vamos a recuperar esta parte de esta entrevista que le dio a la revista Abogacía. Si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto está acabado. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona la que decidiera todo. No importa que la Constitución diga una cosa o que la ley diga otra cosa. Se hace lo que yo diga y se acabó eso. Y si no hay una Suprema Corte que pueda decirle, momento, eso no lo puedes hacer, eso es indebido o esa ley es inconstitucional, pues entonces vamos a suponer que no hubiera una corte independiente y que se dicta una ley inconstitucional. Pues si no se puede invalidar la ley, pues se va a quedar y se tiene que cumplir y acatar. Pues eso es una barbaridad, una barbaridad. La Suprema Corte es fundamental en la vida de México, de la democracia, de la división de poderes real. No, los ministros no somos actores políticos, no podemos ni debemos estar saliendo a hacer declaraciones o confrontaciones. Nuestras decisiones son lo que marcan el camino.
Pero sin una Suprema Corte independiente no hay remedio. La Constitución podrá ser un libro bonito, pero no se tiene que acatar. Pues parece que en realidad el ministro Luis María Aguilar está hablando de sí mismo y de los otros 8 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han pues hecho de su voluntad el máximo poder, que se instituyeron a sí mismos, porque nadie les dio esa facultad a estar por encima de los otros 2 poderes de la Unión. Ellos son los que han estado pisoteando sistemáticamente la Constitución, inventando incluso un concepto, como nos lo explicaba atinadamente la ministra Lenia Batres, ¿no?, para invalidar estas 74 leyes y reformas que forman parte de la Cuarta Transformación. Lo que ella misma señalaba era una masacre legislativa nunca vista en ningún otro sexenio. Empezaron a aplicar todo esto de forma excesiva en el actual sexenio y pues con ello pisoteando la Constitución, pero también pasando por encima de los intereses democráticos, porque 30 millones de personas le dieron el voto al presidente López Obrador para hacer esta transformación del país. La Corte se opuso sistemáticamente y ahora son 36 millones casi los que les dieron el voto a la doctora Sheinbaum para profundizar la transformación. Esa es la decisión democrática, eso no es autoritario, o sea, eso es poner el poder en manos del pueblo. ¿Por qué va a ser autoritario que ahora nosotros, el pueblo, elijamos a nuestros ministros, a nuestros magistrados y a nuestros jueces? Lo que pasa es que no les gusta la democracia, a ellos lo que sí les gusta es la dictadura de la oligarquía.